Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. La titular de la Secretaría de la Función Pública, Ermerindra Sandoval, jamás ha recibido ningún bien inmueble como regalo o donación, ni durante ni antes de ocupar su responsabilidad actual, y que su patrimonio es además resultado de su trabajo y el de su esposo. En Twitter, la funcionaria señaló que no permitirá que los sicarios mediáticos, así los llamó, manchen su nombre o el de su familia. Según una denuncia periodística, Sandoval y su esposo, el académico y conductor John Ackerman, adquirieron en un periodo de 9 años 5 propiedades que pagaron de contado. Además, la funcionaria habría recibido en donación un terreno ubicado en la colonia Santo Domingo, en Coyoacán, aquí en la Ciudad de México, y esto es lo que ella justamente dice que no es así. Pero según su declaración patrimonial, se trató de la regularización de su casa familiar. En el mismo documento, la funcionaria detalló que los 6 inmuebles, 3 casas y 3 departamentos los adquirió en copropiedad con su esposo. La llamada 4T cerró filas en torno a Sandoval, empezando por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien este sábado publicó un tuit respaldando a la secretaria frente a lo que llamó campañas de desinformación que provienen de los grupos de interés que se resisten a la eliminación de la corrupción. ¿Es realmente así? ¿Hay campaña contra la doctora Sandoval y contra su familia o debe haber un escrutinio más riguroso sobre los bienes de funcionarios del gobierno? A ver, ¿con quién empezamos? Sara, ¿cómo ves este tema? ¿Por dónde quieres empezar? ¿Quieres empezar por el tema de la investigación periodística? ¿Quieres empezar por la respuesta en nado sincronizado, dirían algunos, de muchas y muchos funcionarios de la 4T? ¿O por la respuesta de los mismos implicados, que son Irma Heréndira y su esposo John Ackerman? Pues claramente hubo una respuesta coordinada, se entiende, todos salieron a defender sus aliados, sus personas en su gabinete. Lo que a mí me preocupa es que en realidad lo que a mí me queda claro es que los élites siguen gobernando a México. Eso no ha cambiado con la Cuarta Transformación. Lo que hemos visto entonces de que siguen siendo cierto tipo de persona que está en el poder, que tiene muchos recursos de poder acceder al poder, aunque sea que son de izquierda, aunque pueden decir que son de izquierda. Aunque sabemos que muchos de los que fungen responsabilidades dentro del gobierno no tienen tal vez todas esas esos pensamientos tan progresistas. Entonces, también creo que es una cosa, digo, Carlos, bueno, la investigación periodística siento que tendríamos que haber tenido más profundidad, y cuando tú haces una investigación de ese tipo sobre personas como Irma Sandoval y John Ackerman, les tendrías que haber preguntado si quieren comentar sobre ese tipo de investigación. Entonces, también creo que sí le faltó algunos pasos para poder realmente tener respuestas o poder presentar cuáles fueron las respuestas de estas dos personas. Sin embargo, creo que sí es preocupante algunas de esas propiedades que tienen, aunque también no está acusando de corrupción mientras estaba en funciones públicas o mientras esté en funciones públicas la secretaria, sino que mientras fueron académicos de la UNAM. Entonces, claramente son personas que con muchísimos privilegios, con papás que les heredaron propiedades, qué fortuna para ellos, pero yo no veo que hay algo de corrupción, más bien veo esto es el status quo de quienes han asumido puestos de poder durante décadas en nuestro país y que sigue sucediendo de la misma forma. Y que hay personas que entonces siguen, que a mí me preocupan mucho más, que están en el gobierno. Que, por ejemplo, Bartlett, que sigue ahí sin que haya una investigación, que sigue y que la manera ahora de disfrazar esa riqueza que has generado es de darlo a tus hijos para que tú puedas decir que solo tienes un coche y una propiedad. Entonces también creo que hay algo ahí de nosotros como ciudadanos, como personas que votaron por este gobierno, yo quiero que los funcionarios es lo que queremos con transparentar ese tipo de información. Claro. Y sí necesitamos ver cómo vamos cambiando quiénes son los que pueden estar en la política o quiénes pueden adquirir propiedades, porque entonces si una familia tiene 6 propiedades, eso no es algo igual
cuando hay muchísimas personas que no tienen ni una propiedad y sin acceso a créditos o cualquier forma de tener ese tipo de acceso. Sí, Edre, creo que entonces, yo coincido con Sara en el tema de que en efecto no estoy seguro que realmente se pruebe que haya habido corrupción en el reportaje o en la investigación de Carlos Loretti de su sitio Latinos. Sí hay, sin embargo, hay otro tema, que es el tema de que los dos, tanto Irma Eréndira como John, se han presentado siempre como pueblo. Y pues el pueblo no tiene 6 propiedades así, y pues el pueblo, digamos, que no tiene esa vida de privilegios o de herencias. ¿Cómo lo ves tú? Y la respuesta también de parte de varios funcionarios. Hoy Loretti en su columna en Washington Post hablaba pues de un intento de censura o digamos de una respuesta intimidante por parte de varios funcionarios del gobierno. Bueno, primero no defendemos aliados, defendemos a nuestros compañeros con los que hemos caminado, comunidades con los que hemos caminado y construido este movimiento. A Irma y a John yo tengo el privilegio de conocerlos desde hace más de 7 años en las calles, en la resistencia, y eso es lo que distingue a una persona de izquierda de una que no es de izquierda, independientemente de que tengan propiedades o no tengan propiedades. Ellos, como ella y él, como académicos, con familia que viene también de la academia o de la lucha social, por supuesto que han acumulado algunas propiedades y como académicos tienen todo el derecho, creo, de invertir. Nosotros jamás nos hemos decantado u opuesto a la propiedad personal. Lo que sí es que siempre vamos a pugnar por una justa repartición de la riqueza. Me llama mucho la atención, yo por salud mental no quise clavarme mucho el fin de semana con las redes sociales, con este tema, porque cuando vi el título amarillista de Loret de Mola y me metí a ver el reportaje, el título era El regalazo para Irma Sandoval, y me metí a ver el reportaje porque pues, sí me asustó la posibilidad de que hubiera un acto de corrupción, y escuché que el regalazo era una propiedad de Santo Domingo, Coyoacán. A mí me indignó mucho porque quienes conocen medianamente la historia de cómo se construyó la Ciudad de México saben que hay colonias populares que son producto de las luchas del movimiento urbano popular. Y a todas esas colonias en su conjunto se les hicieron una serie de trámites desde el gobierno de la Ciudad de México en varias etapas para darles la propiedad, producto, insisto, de las luchas. No fue que se lo dieran a Irma, y esta sucesión de derechos fue de su papá a ella cuando el señor pues ya lamentablemente ya fue asesinado por el régimen además, y le dieron en el testamento, le dan las escrituras a Irma por ser la hija mayor. Que lo quieran disfrazar eso como un regalo, como un acto de corrupción de Marcelo Ebrard a Irma Sandoval, es una arbitrariedad. Pero otra cosa que me di cuenta hoy en las redes sociales es que todos estos consorcios derechohumaneros no se indignaron en ningún momento porque se está violando el derecho a la privacidad de una familia, y se están publicando las fotografías de la fachada del hogar de Irma, de John y de sus hijas, donde viven las hijas, y eso es una pasadez de lanza. No se vale que hagan eso. Sí es una campaña en contra de Irma y en contra de John, y casualmente hoy surge un hashtag en donde le están pidiendo a John Ackerman de la nada que renuncie al espacio que tiene en este momento en el INE, aunque nadie les ha demostrado que haya un solo acto de corrupción, porque no lo ha habido, porque no habían sido hasta hoy funcionarios públicos, porque no habían tenido posibilidades de ejercer presupuesto público, y porque son, y yo lo he dicho en este programa en varias ocasiones, personas incorruptibles. Por supuesto que nos solidarizamos con nuestros camaradas, con quienes hemos construido este movimiento y que están haciendo una labor muy importante en donde cada uno le está tocando. John no es funcionario público. No, él no es. Bueno, Irma sí. ¿Cómo lo ves tú, querida Elisa? Es un tema que evidentemente pues toca muchos puntos, ¿no? Desde la investigación periodística, cómo ha sido armada, que también puede ser cuestionado o no, desde el tema de la respuesta del gobierno, desde la respuesta de quiénes respondieron y quiénes no. Hubo funcionarios, secretarios que no dijeron absolutamente nada a ningún lado. Pues uno de ellos, Marcelo Ebrard, ¿no? Si no me equivoco. Efectivamente es uno de los funcionarios que no reacciona
a esto. Justo de los que reaccionaron, a mí me pareció bastante lamentable la reacción, por ejemplo, de López-Gatell en el medio de la pandemia, distraer la labor que tiene la encargada, que es precisamente la administración de una de las crisis más graves en salud pública que ha enfrentado este país, para salir a defender a Irma Eréndira Sandoval. A mí no me consta efectivamente que hayan cometido ningún acto de corrupción. Yo esperaría que no, precisamente porque quien tiene la facultad de autoinvestigarse es precisamente la implicada, y sería muy mal precedente, pues uno, que no se hiciera con la diligencia con la que tiene que hacer. Justamente me parece que por la figura que ella, el cargo que ella ocupa dentro de la Administración Pública Federal, lo mejor que nos puede pasar a todos es que sea una investigación pues sumamente diligente, sumamente transparente y exhaustiva, que la exonere si hay que exonerarla, o que pregunte las preguntas que faltó preguntar, justamente para ver de dónde proviene ese patrimonio. A mí un poco lo que quizás comparto con la molestia de muchas personas tiene que ver con cuáles han sido sus posiciones públicas con respecto a cómo viven su vida privada. Es decir, John Ackerman, que es un académico que ha podido disfrutar justamente de la herencia de riqueza de generaciones anteriores, pues es uno de los que ha defendido el tema de la política de austeridad de la academia, y la UNAM es una de las instituciones que ha sido más golpeada, sobre todo en los eslabones más bajos, que son los asistentes de investigación o los becarios, que de alguna u otra manera muchos de ellos llevan años esperando que se reabra, por cierto, porque está cerrado el programa de jóvenes docentes e investigadores, que renueva, digamos, las pocas vacantes que dejan las vacas sagradas anquilosadas de la UNAM. Y no son ellos, digamos, los que viven justamente los efectos de esos recortes. Entonces sí entiendo parte de la indignación cuando salen, y justamente como decía Sara, de pronto hay 6 propiedades que pudieron haber sido regularizadas de la lucha social, de la herencia, del sudor de su propio trabajo, pero que sigue siendo, ¿no?, un estatus al que no tiene acceso más que un porcentaje ínfimo de la población mexicana, y que sí los tiene a ellos de voceros, pues de medidas astringentes de austeridad que son propias de los más neoliberales, de los férreos de la disciplina fiscal, ¿no? Entonces, uno, pues simplemente decir, por el cargo que ocupa Irma Eréndira Sandoval, tiene que ser una investigación de verdad ejemplar. 2, sí me preocupa el término de sicarios del periodismo, justamente porque hasta Naciones Unidas tuvo que reaccionar diciendo que en el país en donde más se asesinan periodistas, utilizarlo así sea Carlos Loret de Mola, al que sabemos que no le va a suceder absolutamente nada, propicia un ambiente justamente que hace la labor periodística todavía más difícil, porque posibilita la intimidación desde el poder, justamente de aquellos periodistas de a pie que menos posibilidades tienen de defenderse ante el sistema. Entonces ahí sí me gustaría ver quizá muchísimo más prudencia en las reacciones, un lado menos sincronizados, porque el gabinete necesita estarse concentrando en muchas otras cosas y no necesariamente en esto. Y lo único que yo sí quiero decir es estas últimas denuncias de las últimas horas que se vieron sobre el tema de la invasión a la privacidad. Ahí sí creo que es muy importante poner límites, porque si sobre todo hay hijos o menores de edad que no tienen nada que ver con la polémica que estamos discutiendo, sí se tienen que proteger sus derechos. ¿Cómo lo ves? ¿Tú querías, Sara, finalmente sobre este tema? Y después regresamos con Eder para un comentario final. No, falta Alfredo. Pero falta Alfredo. Es cierto, me despisté yo. Es cierto, tú abriste. Yo dejo a Sara que sea mi vocera, si quiere. Adelante, Alfredo. A ver, varias cosas. Sí es todo un tema del derecho a la privacidad, pero yo quiero ver si alguna aquí le suena esta dirección: Sierra Gorda 150, la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. O sea, lo que creo que no se vale es que no se haya considerado en su momento que era una invasión a la privacidad de la familia del presidente Enrique Peña Nieto, cuando todos supimos dónde estaba la Casa Blanca. Vaya, yo me fui a manifestar en alguna acción que hubo ciudadana en una manifestación afuera de la casa de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, y ahí no estábamos muy preocupados de la invasión de la privacidad, ¿no? A la que convocó sí, Noroña, por cierto, ¿no? No, yo recuerdo perfecto que fuimos ya no me acuerdo por qué situación específica. Había incluso una cosa que se llamaba el Corruptur. Sí, y la Casa Blanca era una de esas, una de las paradas. Es cierto. Exacto.
Digo, sin duda hay muchas cosas que ponderar, pero yo coincido plenamente con Lisa que el tema donde tendríamos que centrar esto es a la reacción. El cómo terminaron con estas descalificaciones a un trabajo periodístico cuando una funcionaria que es la encargada, la Robespierre, decía por ahí un despistado de la Cuarta Transformación, se ve involucrada o se ve mencionada en una de estas investigaciones, lo correcto es desmentirlo si tiene que desmentirlo, aclararlo si tiene que aclararlo, decir, poner en claridad su patrimonio, pero no con este tipo de acusaciones condenadas, como decía Lisa, por el relator para la libertad de expresión de las Naciones Unidas, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión. Entonces, creo que ahí es donde tendría que estar parte del tema centrado y la actitud finalmente tanto de Irma Heréndira como de John Ackerman, que no será John Ackerman servidor público, pero sí recibe dinero público de la televisión pública. Entonces sí hay un área de interés periodística y ciudadana de saber su patrimonio. Entonces, hoy Gatitos contra la desigualdad, esta cuenta que explica las cosas de una forma muy fácil, muy chistosa en algunas ocasiones en Twitter, decía, la riqueza del matrimonio Sandoval, Ackerman los pone en el top 0.2 más rico de México. Y lo ponía como en contexto de la desaparición de CONAPRED, porque cuando el CONAPRED, bueno, no la desaparición, del ataque al CONAPRED, porque ahora que se estuvo atacando tanto al CONAPRED, se dijo mucho que el sueldo de la hoy ex titular era muy elevado. Y aquí decían los Gatitos que para tener una riqueza como la de John Ackerman e Irma Heréndira Sandoval se requerirían 100 años de trabajo de la presidenta. Entonces, todos son cosas que definitivamente pasan por el interés público. Hay ponderaciones, claro, éticas que hay que hacer. Yo no le huyo a eso, pero creo que la secretaria hace muy mal, Irma Heréndira Sandoval, en salir con esas reacciones, con esta soberbia, como si de verdad la gente se estuviera creyendo que se está combatiendo la corrupción en este gobierno. Nomás vean las encuestas, están reprobados y desde el escándalo de Bartlett, en combate a la corrupción, el gobierno de López Obrador va a la baja. Ya ni hablemos como decía Sara, del propio Manuel Bartlett, y yo te voy a poner otra, Alfonso Romo, del cual no tenemos hasta el día de hoy, bueno, ya ni pista de Alfonso Romo, pero mucho menos de la investigación sobre este cacicazgo del agua en el Paraíso Maya que se reveló apenas hace unos 3 meses. Había también por ahí un tema de honorarios por 800,000 pesos del secretario Durazo mientras era el secretario de asesoría, ¿no? Que también si quieren luego lo podemos platicar. Que finalmente, Eder, te damos los últimos minuto y medio de este bloque. Sí, a ver, decía Alfredo que no ve la diferencia entre cuando se publicó la dirección de la Casa Blanca y ahora esta circunstancia. Primero, la gran diferencia es que esta Casa Blanca se la regalaron a Enrique Peña Nieto siendo presidente de la República. A Irma Heréndira y a John Ackerman no les regalaron nada producto de la corrupción. Todo ha sido o herencia o cosas que han ido comprando ellos. La otra gran diferencia es, denúncialos si tienes algo que denunciar. La otra gran diferencia es que Enrique Peña Nieto no vivía en la Casa Blanca, sus hijas no vivían en la Casa Blanca, y John Ackerman y su familia sí viven en esa casa que se publicó, las fotos que se publicaron, las fachadas y las direcciones. Eso ya marca una gran diferencia. John Ackerman e Irma Sandoval, aunque son funcionarios, no tienen al Estado Mayor cuidándolos. Sus hijas son unas adolescentes para empezar, y aunque lo hubiera, ellos no tienen esa protección y sus hijas adolescentes van diario a la escuela, bueno, ahora no por la cuarentena, pero hacen una vida común como cualquier adolescente y se les está vulnerando su seguridad por esta irresponsable investigación. Esto, investigación entre comillas, me parece muy lamentable lo que ha sucedido. Y por otro lado, este tuit que citan de la desigualdad, de Gatitos contra la desigualdad, que raya en lo absurdo. Efectivamente, ellos no son de la mayoría pobre de este país, y qué bueno,
Ojalá, lo que nosotros queremos es homologar la riqueza, no homologar la pobreza. Pero compararlos bueno, pues, a ellos con el... para todos, comparar la estatus de privilegio que sin duda tiene la familia Ackerman Sandoval con los potentados de este país, eso es un absurdo total, porque ellos no son empresarios, ellos no son Carlos Slim, no se está evidenciando casos como la Casa Blanca o como esas propiedades de millones de dólares. Una de las propiedades que compraron, se la compraron a su hermano por $1,100,000, algo así, que no es algo que el promedio de la población pueda adquirir, pero tampoco es imposible para familias que tienen un capital propio particular. Y aquí lo que está haciendo la BOA es perseguir la propiedad individual de personas ciudadanas que en ningún momento ejercieron cargos públicos cuando se hicieron de esas propiedades. Entonces, nomás que quede registro, se está persiguiendo a 2 personas porque quieren desaparecerlas de la esfera pública y se está poniendo en riesgo a sus familias. Y eso es un acto sin ética y sin moral. Bien, bueno, déjame hacer una pausa. Evidentemente este tema seguramente tiene muchas más aristas, pero lo recuperaremos si es que sigue dando nota en los próximos días. Vamos a una pausa. ¿Los organismos autónomos deben o no desaparecer por criterios presupuestales? O como dicen los diputados del PAN, el gobierno federal busca restar equilibrio al balance de poderes en nuestro país. Con ese tema regresamos a Punto y Contrapunto. No te vayas.